Vamos ahora con Luis Carlos Vélez, porque también las cosas en Colombia se pusieron tensas durante el fin de semana. Él es presentador de Línea de Fuego, el programa político de noticias Univisión 24/7, para hablar de estas tensiones que han surgido entre el presidente Donald Trump y Gustavo Petro. Qué gusto saludarte, Luis Carlos. Fernanda, Jesús, Elizabeth, a todos. Es un placer estar juntos esta tarde. Platícanos, Luis Carlos, ¿cómo fue que finalmente se lograron resolver las diferencias que había entre Trump y Gustavo Petro? ¿Qué fue lo que pasó? ¿Qué fue lo que lo detonó? Y bueno, ¿en qué punto estamos hoy en día? Bueno, realmente esto terminó de la única manera en que podía terminar, y es en Gustavo Petro, presidente de Colombia, bajando la cabeza y aceptando las condiciones que Estados Unidos ha impuesto, no solamente para Colombia, sino para todo el mundo en términos de deportación, o para utilizar el término que hoy por hoy utiliza el propio gobierno de Estados Unidos y sus aliados republicanos, nacionalización, ¿no? Esto ocurrió en un transcurso de más o menos unas 20 horas, que arrancaron con un mensaje de Gustavo Petro en Twitter desautorizando la llegada de 2 aviones militares estadounidenses con 160 colombianos en total. Los colombianos habían sido deportados de Estados Unidos y estaban siendo regresados a Colombia, ya con una autorización, pero muy a las 3:30 de la mañana, el presidente Gustavo Petro, no sabemos cómo, no sabemos por qué, no entendemos cuáles fueron sus motivaciones, cambia de opinión y envía otro mensaje en X diciendo que no iban a aceptar a los colombianos, lo que desató una cadena de respuestas del gobierno de Estados Unidos con fuertes amenazas que al final el gobierno colombiano recibe y acepta recibir a sus nacionales. Esta ya dinámica de Trump muy común de estar amenazando con poner aranceles, y si no se resuelve aumentar esos aranceles, ¿no? Había dicho 25%, y si no acá va esto a ir aumentando semanalmente, ¿no? Sí, aunque te digo la verdad, ese es el menor de los problemas o de las amenazas que hizo el presidente Donald Trump a Colombia, y creo que es muy importante para ustedes que están en México entender, como lo estamos entendiendo en Colombia, que Colombia fue el chivo expiatorio para que Donald Trump mostrara sus dientes. ¿Qué medidas más fuertes anunció el gobierno de Estados Unidos a Colombia? La más importante es una que tiene que ver con la utilización del sistema financiero estadounidense por ciudadanos colombianos. Dijo Donald Trump, o amenazó Donald Trump, que si esto persistía, se iban a hacer revisiones para manejar de manera mucho más profunda el sistema financiero, que podría llevar incluso a medidas como, por ejemplo, que una persona con tarjeta American Express, Mastercard o Visa quisiera transacciones en Colombia, que tuvieran que pasar por el sistema financiero de Estados Unidos, encontraran que esa transacción terminara siendo rechazada. O incluso que personas en Estados Unidos que quisieran mandar remesas a Colombia no pudieran hacerlo a través del sistema financiero estadounidense, y por lo tanto los dineros de sus familiares no pudieran llegar al país. Eso dentro de la cantidad de problemas consulares o de trabas consulares que anunció el presidente Donald Trump. Luis Carlos, ¿cómo estás? Te saluda Jesús Baena. Casi nos cae un corte comercial, pero si nos permites, regresando del corte, me gustaría preguntarte algo. En este comunicado que saca la Casa Blanca ya ayer, ya muy noche, donde está pues prácticamente pues cerrando este capítulo, esta tensión diplomática, se menciona en este comunicado de la Casa Blanca que el gobierno de Colombia había aceptado todas las condiciones del presidente Donald Trump. Te quiero preguntar, si nos contestas regresando del corte, es ¿qué tan real se está cerrando este diferendo, después de que sabemos todos que una cosa es lo que el presidente o el gobierno de Estados Unidos de pronto sale a declarar o a mencionar públicamente en torno a lo que realmente pasó? ¿Nos permitas, si regresando del corte lo platicamos? Mi placer, claro que sí. Perfecto, hacemos una pausa. En tiempo real seguimos platicando con Luis Carlos Vélez, compañero nuestro, periodista de Noticias Univisión. Luis Carlos, te preguntaba antes de la pausa de este comunicado que saca la Casa Blanca, donde informaba que el gobierno de Colombia, pues prácticamente de último momento, había aceptado todas las condiciones que había puesto el presidente Donald Trump, entre ellas, cito textual, pues el recibir estos aviones militares sin limitaciones ni dilación. Pero aquí la pregunta es, ¿qué tan cerrado ya ves este capítulo, después de que conocemos que una cosa es lo que declara el presidente Donald Trump y otra cosa son los hechos? Jesús, los hechos es que Colombia va a tener que recibir esos aviones, y ese es el compromiso.
Ahí intentó Colombia matizar en su comunicado de prensa un poco esta bajada de cabeza y escondida de la cola, diciendo que va a enviar el avión presidencial, o que está en disposición el avión presidencial para recoger a los migrantes colombianos, cosa que no ocurrió. Ya los primeros colombianos llegaron en avión militar de los Estados Unidos. Colombia aceptó todas las condiciones. Aquí esto no hay que verlo de una manera diferente. Ahora, a la segunda parte de tu pregunta, Jesús, creo que esto es lo más importante. Esto no ha terminado acá. Creo que aquí hay unas cicatrices muy grandes. Creo que lo que termina pasando acá es como en la época de los romanos o en la época de las cruzadas, cuando los imperios no querían enviar una señal, cortaban la cabeza del enemigo y la ponían en la puerta de los castillos. Pues la cabeza de ese enemigo hoy es la de Colombia, le está diciendo Estados Unidos a todos sus enemigos, o aquellos gobiernos con los que tiene que plantearse este tema de la migración: no se metan con nosotros o les va a pasar lo mismo de Colombia. Por lo tanto, el ejemplo de Colombia va a ser un ejemplo que va a persistir. Y creo no equivocarme que esto lo vamos a ver tan rápidamente como en las próximas horas, cuando Donald Trump, alrededor de las 5 de la tarde, haga su discurso en Miami, precisamente aquí en Miami, luego de reunirse con los legisladores republicanos, que seguramente van a tocar el tema de Colombia, y Donald Trump no va a perder la oportunidad de humillar y mostrar que ganó y le pegó a la mesa de manera contundente, y que este es un mensaje para la región. Es decir, Colombia, la gran cicatriz de esto, es que Colombia, que había pasado por debajo del radar con sus problemas de narcotráfico, de migración, y lamento mucho decirlo, son muchos de los problemas que compartimos los colombianos con los mexicanos, que había pasado debajo del radar durante tanto tiempo, sobre todo en la administración anterior, claro, ahora está su carota al frente de Estados Unidos, diciendo: yo tengo todos estos problemas, incluido el de Venezuela, dame la cachetada que quieras porque no puedo hacer absolutamente nada. Totalmente. Luis Carlos, te saluda Elizabeth Rangel, buenas tardes. Justamente por ahí iba la pregunta: ¿qué significa esto para el resto de los países a los que también podrían enviarse migrantes? ¿Cuál es el mensaje que esto manda, que con esto manda el presidente Trump? Creo que esa respuesta hoy tú la ves en la primera plana de un periódico conservador, pero muy vendido en Estados Unidos. Es el de segundo tiraje en la Unión Americana, el New York Post. Hay un nuevo sheriff en town. Nos puede gustar o nos puede gustar en Colombia, nos puede gustar o nos puede gustar en México, en El Salvador, en Nicaragua. Hay un nuevo sheriff en town que no se aguanta este tema. Lo prometió en campaña y lo va a ejecutar, cueste lo que cueste. Muchos teníamos el análisis de que Donald Trump estaba blofeando, que estaba cañando, que estaba exagerando sus posturas, pero de las palabras a las acciones vimos que no hay nada, y lo vimos durante este fin de semana. Creo que este es un mensaje muy claro para México, por lo que en este momento las acciones de Claudia Sheinbaum la semana pasada, cuando tuvo un episodio similar, que lo tomó con cautela, que lo tomó con distancia, pueden marcar el camino hacia dónde deben manejarse o cómo deben manejarse estas situaciones. Y hoy por hoy la lección es: los mandatarios latinoamericanos tienen que ser más Claudia Sheinbaum y menos Gustavo Petro, porque si no se lo van a llevar muy mal. Luis Carlos Vélez, pues muchísimas gracias, presentador de Línea de Fuego, el programa político de Noticias Univisión 24/7. Muchísimas gracias por tomarnos la llamada. Compañeros, muchas gracias, es un placer hacer equipo, gracias. Gracias, y pues sí, justamente lo que comenta Luis Carlos, ¿no? Hoy en la mañanera la presidenta Claudia Sheinbaum celebra que finalmente se haya llegado a un acuerdo a través del diálogo y el respeto